Entonces, vamos a hacer hoy ejercicios de Minitab. No, esta es la diapositiva de lo que vimos DCA, ¿no? Del diseño DCA. Entonces vamos a hacer los ejercicios que hicimos. Este, por ejemplo, fue el primero que hicimos. Promedio en centímetro 25 parcelas de alfalfa, sometidas a 4 dosis de diferentes ácidos sulfúricos como mejorador de suelos, en presencia de un testigo. La altura promedio en centímetros es este. Entonces, ustedes o bien copian de aquí directamente aquí a Minitab. Recuerdan que aquí tienen la hoja de trabajo. Entonces aquí ponen ustedes tratamiento. En este caso serían las dosis. Dosis. Y aquí sería la variable respuesta, que le pueden poner altura o la letra I. Esto indica la variable respuesta, la variable dependiente. Entonces, dosis y la variable dependiente, que sería la variable respuesta. Entonces pueden llenarlo de aquí directamente o lo pasan a un Excel, porque a veces sí los datos están ordenados en función de las repeticiones, pero a veces no. O en función de bloques, como en el caso del diseño en bloques. Pero a veces, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, eh, claro, aquí está en función de las repeticiones, pero necesitamos, por ejemplo, vamos a ver. Entonces, aquí está el cuadro. Acuérdense que en un análisis de DCA, eh, todos los tratamientos van a ser asignados aleatoriamente en las unidades experimentales sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción. O sea que aquí esta repetición, por ejemplo, este es el tratamiento cero. Puede ser un testigo o control, porque no se aplicó nada. Entonces, pero en las repeticiones están alineadas en una misma, están en un mismo renglón, una misma fila. Pero en campo no está así. En campo, eh, la repetición 2 puede estar aquí. La repetición 3 puede estar aquí por en medio. La repetición 4 puede estar aquí otra vez. Y la repetición 5 puede estar aquí. O sea, pueden estar juntas. O sea que eh, no se limita, pues no hay ninguna restricción en el caso del DCA. Lo que pasa es que para hacer el análisis, sí es necesario entonces ordenarlos según los tratamientos para poder hacer el respectivo análisis de datos en los software. Entonces, si aquí tengo dosis, esto lo puedo transponer en función del, del tratamiento. Entonces, por ejemplo, le doy copiar. Puedo transponer directamente cada fila, pero lo voy a hacer todo de una vez aquí. Entonces, listo. Estos son los tratamientos y estas son las repeticiones. Entonces, pongo la dosis. Entonces, tengo dosis cero. No sé si hicimos esto. Hicimos esto. No lo habíamos hecho, ¿verdad? Jóvenes. No, Ok. Entonces, repetimos 5 veces el tratamiento cero, porque son 5 repeticiones. Ahí está. Repetimos 5 veces
110 y así también con 20, con 30 y 40. Ahí está. Y ahora la variable respuesta, que le puedo poner altura en centímetros, entre paréntesis, que es la altura en centímetros de las plantas de alfalfa que fueron sometidas a los diferentes tratamientos de ácido sulfúrico. Claro, eso fue aplicado al suelo, sí, pero la variable respuesta la vemos en las plantas. Entonces, luego solo copio acá. Le voy a dar pegar solamente ujú. Luego aquí, luego el 20, ahora el 30 y luego el 40. Es importante que si ustedes hacen sus tesis, vayan teniendo un documento en Excel en las que ustedes tienen toma 1, toma de datos 1, toma de datos 1, así, toma de datos 2. Por ejemplo, ustedes pueden ponerle otra cosa, ¿no? Yo le estoy dando. Entonces, y ustedes van agregando aquí la información. Y la fecha aquí la ponen. Para que cuando se llegue el momento de hacer el análisis, en cuestión de segundos, el análisis puede estar elaborado con los software. Es mejor ir trabajando poco a poco porque normalmente o muchas veces lo que hacen los estudiantes es escribirlo en una libreta y, y después es tanta información que no hay tiempo para estar typeando todo, ¿no? Entonces es recomendable que mejor utilicen una hoja de Excel y vayan escribiendo o llenando sus datos para que cuando tengan el último dato ya puedan hacer el análisis ahí en el token. Entonces, y claro, esto lo suben al Drive también. Es, es bueno también si gustan ir trabajando en una hoja de cálculo, pero en el Drive, en la nube, para que si tienen problemas de la computadora, se les, se les arruina cualquier cosa, entonces ustedes tienen la información guardada. De hecho, es lo que se hace hoy en campo. En campo, cuando se hace evaluación de germoplasma, se hace todo el tema del fenotipado, evaluaciones en campo. Hoy está optando por llevar tablet al campo para que en una hoja de Excel en línea ustedes estén llenando la información. Porque a veces nosotros escribimos los números y a veces después no entendemos qué número era ese, ¿no? A veces el 7 se parece con el 1, entonces ahí tenemos problemas. Claro, entonces ya están hasta aquí, lo están haciendo, ¿verdad? Entonces solo copian, lo llevan bueno, aquí lo voy a eliminar. Listo. Entonces tengo dosis y la variable de respuesta. Luego lo que hago es, voy a estadística, ANOVA,
luego modelo lineal, luego ajustar modelo lineal general, aceptar. Y aquí tengo las variables, tengo los factores y las variables respuestas. ¿Qué iría en respuestas? ¿Qué iría la variable dependiente? Sí. La altura de planta, el peso del fruto, el número de hojas. Lo que yo estoy evaluando iría aquí en respuestas. Y aquí en factores, dosis. Entonces aquí en el modelo, en esto que sea aleatorio o anidado, es cuando tenemos, lo utilizamos cuando tenemos, por ejemplo, submuestras o cuando hacemos un arreglo factorial o cuando hay interacciones. Entonces decimos aquí las repeticiones o las muestras están anidadas en los tratamientos, por ejemplo. Y aquí tenemos solamente un factor, que es la dosis, pero podemos tener aquí repeticiones, podemos tener bloques, podemos tener otros factores, y aquí es donde vamos a considerar si va a ser fijo o va a ser aleatorio. En este caso las dosis son fijas porque se han predeterminado por el investigador, de tal manera que no varía, es decir, en las mismas dosis utilizadas en el experimento. No he cambiado. Aceptar. El modelo aquí está bien. Aquí en gráficas todo está bien. En resultados quitamos todas estas. Solo dejamos los primeros cuatro. ¿Sí? Modelo, la información de factores, análisis de varianza y el resumen del modelo. Aceptar. En almacenamiento, aquí es cuando pueden ustedes capturar otros elementos de, que, que resultan de los datos. Por ejemplo, los residuos que es para poder hacer una curva de normalidad. Es decir, que si partimos del supuesto que los datos provienen de una distribución normal, entonces esos errores, las diferencias de cada observación respecto a la media general del experimento, entonces va a comportarse también de una forma normal. Entonces con los residuos podemos hacer la curva de normalidad. Vamos a decirle que sí, que me va a botar aquí los residuos, lo va a secar y listo. Aquí lo que hoy tenemos es el análisis de varianza. Dosis y el error. Acuérdense que las fuentes de variación para un DCA solamente va a ser los tratamientos y el error. Y ven que el error es alto, y siendo alto los grados de libertad del error. Por lo tanto, al final vamos a tener no siempre, pero vamos a tener un cuadrado medio del error eh, muy bajo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos, eh, en este caso tenemos cuadrados medio de error bajo? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Por qué razón es que es bajo el error, el cuadrado medio del error? Lo que pasa es que hemos determinado que para realizar un diseño DCA, el requisito es que se requiere material homogéneo. Y yo les he dicho que en el caso del DCA necesitamos unidades homogéneas. Pero aunque sean homogéneas, son muy similares, pero no es exactamente igual, pero sí son similares. Entonces,
Y eso es que tenemos que calcular siempre esos errores, esas diferencias entre una maceta y otra, por ejemplo. Entonces, eh, pero tenemos que calcular ese error. Y aquí, en conclusión, es que el F calculado es superior al F de tabla. Estamos hablando de 265 veces mayor el error, perdón, el efecto de la dosis respecto al error. Entonces, aquí es altamente significativo, tiene bastante significancia. Otra forma de poder concluir es con el valor P o el P-value. El P-value, cuando es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Bueno, les explico otra vez. Con el F calculado, cuando tenemos un F calculado mayor que el F tabulado, entonces rechazamos la hipótesis planteada. E indicamos que si hay diferencia estadística entre los tratamientos. Otro criterio de concluir es con el p-value. El p-value comparado con el alfa. Entonces, normalmente se trabaja con un alfa del 0.05. Entonces, cuando yo tengo un p-value menor que el alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Estoy indicando que no son iguales las medias de los tratamientos. Pero si el p-value es super el alfa o es mayor o igual que el alfa, entonces se acepta la hipótesis nula. En este caso es menor, es 0.000. Por lo tanto, como el p-value es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, hay diferencia estadística entre las medidas de los tratamientos, de la dosis. ¿Ok? ¿Preguntas? Pregunten, muchachos. Bueno, continuamos. Vamos a hacer otro ejercicio. Ven, mire, 265 es justamente como nos salió en Minitab. Y este 265 es superior que 2.89. Por lo tanto, entonces, se rechaza la hipótesis nula. Claro, aquí podemos hacer la gráfica de estadística básica, prueba de normalidad, y le damos residuos. Y estas son las pruebas que puedo hacer. Anderson, Darling, Ray Joyner, que es similar a Shapiro-Wilk, y Kolmogorov, Smirnov. Entonces, voy a hacer Anderson, Darling. Entonces, lista. ¿Ven? Esta es la curva que me indica entonces, perdón, la gráfica que me indica la prueba de normalidad. ¿Sí? Ahora, aquí el p-value, como es superior al 0.01, entonces ya sí indicamos que hay normalidad. Los datos del experimento provienen de una distribución normal. Ese es el comportamiento. Vamos a ver esta línea roja que sería como la variable de respuesta, y todos estos puntos son los datos captados en todo el experimento. Por lo tanto, estos están cercanos a la variable. Todos estos puntos son las diferencias de cada observación respecto a la media de del experimento. ¿Sí? Uh-huh. Entonces esto nos indica que sí hay normalidad. ¿Qué pasa si estuvieran dispersos los puntos? Entonces, ojo, ya tenemos que aplicar una estadística no paramétrica.
¿Qué significa una estadística no paramétrica? ¿Qué estadística que se aplica para aquellos datos que se salen del parámetro? Entonces tenemos que utilizar una prueba de Friedman, una prueba de Kruskal-Wallis, que son pruebas no paramétricas, en caso de que los datos se salen de ese parámetro o decir que son muy dispersos. Hay que dudar, cuando tenemos datos así, decimos, ¿será que realmente es así? ¿O realmente fallé a la hora de tomarlo? No controlé un factor. Porque ustedes me dicen, yo tengo altura de planta, pero salen dispersos los datos y la altura de la planta es una característica cuantitativa eh, y es continua, es decir, tiene un comportamiento normal, tiene una curva normal, las características cuantitativas. Pero ustedes me dicen, voy a evaluar el color del tallo, tallo verde, tallo púrpura, tallo café, no sé. Entonces, claro, ahí podemos tener un número de hojas, por ejemplo. Podemos tener diferencias, no sé. Aquí puedo hacer también estadística, ANOVA, modelo lineal general, luego comparaciones. Sin comparaciones, tengo las pruebas que puedo hacer, prueba Tukey, Fisher, todas estas pruebas. Voy a hacer la prueba de Tukey, tengo que marcar dosis, voy a comparar los niveles de este elemento. ¿Sí? Entonces ya aparece una C acá. Y bueno, opciones, está el 95, si quiero poner el 99, entonces lo ubico aquí. Gráficas, no quiero gráficas. Los resultados, está bien, solo información de la agrupación. Y aceptar. Y ahí aparece el resumen de la agrupación de los tratamientos. Están las dosis. Y dice, las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Es decir, podemos decir con certeza que una prueba de Tukey al 0.9, 0.05 probabilidad o una confianza del 95%, que los tratamientos 40, 10, bueno, 40 forman un grupo, 20 y 30 otro grupo, 10 otro grupo y 0 otro grupo. Entonces, nos está indicando también que el tratamiento 20 y 30 son iguales estadísticamente. No hay diferencia estadística entre ellos. Si tuviéramos que recomendar entonces por altura de planta, diríamos la dosis 40 es la que es mejor. Ustedes pueden decir, claro, porque tiene 40, ¿no? Pero no necesariamente es eso. Fíjense que si el agricultor está utilizando una dosis de 20, de 30, por ejemplo, estadísticamente no es distinto a que esté utilizando 20. Entonces aquí está perdiendo dinero, sí. Entonces, si ustedes le dicen al agricultor, usted está utilizando 30, mejor use 20, no gaste tanto, porque los mismos resultados está obteniendo. ¿Sí me entienden? Entonces, no necesariamente pues que el superior va a ser el mejor. Esto va a depender también de lo que ustedes estén evaluando, porque si están evaluando rendimiento, por supuesto que el mayor es el que van a sugerir, la variedad que tenga mayor rendimiento es la que van a sugerir. Pero si están evaluando otro tipo de cosas, por ejemplo, el grado de infestación, o grado de daños producidos en una planta por un insecto, no van a recomendar a ustedes el insecticida en el cual se evaluó el número de hojas dañadas y la que tiene mayor hojas dañadas es la que van a recomendar. Es el insecticida que recomiendan, no, es el que tiene menor, ¿sí? Entonces eso depende para lo que van a evaluar ustedes también. Muy bien, continuemos, hagamos otro ejercicio. ¿Qué otro ejercicio? Ah, miren, fíjense, esta es la prueba de Duncan, que es similar a la de Tukey. Y justamente eso nos
nos tiró cuando lo hicimos manual. Con 20 y 30, los tratamientos 20 y 30 son iguales, miren. Ok. Bueno, este es el mismo ejercicio, lo he pegado aquí. Está este. Si tienen preguntas, háganlas, muchachos. Esperen con las preguntas. Lo mismo aquí. Este ejercicio era de que se ha realizado un ensayo para observar el efecto que provocan 4 oraciones A, B, C y D en el aumento del peso de cerdos, dado que contamos con animales relativamente homogéneos, adjudicamos al azar los tratamientos de raciones. Bueno, entonces esto aquí ya está ordenado por tratamientos, miren. Entonces aquí están, bueno, normal, es igual. Aquí podemos poner raciones son, ¿verdad? Son 4 raciones y aquí el peso, vamos a poner el peso. Y ya, entonces escribo aquí, son 5 igual, entonces escribo para 5, luego la ración B. La ventaja de R es que puedo capturar la información del Excel, es decir, no tengo que estar copiando ni pegando nada, o sea que solamente le pongo un comando y R captura esa información que está en un determinado Excel. Y después de 5 veces igual. Muy bien, ahí creo que está bien. Entonces, igual, copio de esta manera. Aquí puedo ponerlo repeticiones, pero las repeticiones en realidad no es una fuente de variación en un diseño de DCA. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción en un DCA, por lo tanto, mejor no ubico repeticiones, porque el programa me lo va a leer como bloques, y yo no quiero que me lea como bloques. Solamente entonces el peso sería solamente dos columnas, la ración y la variable de respuesta. Entonces, ya normal, copio esto así. Listo. Y ya entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí. Aquí en Minitab, ustedes para volver a hacer otra, le dan archivo y le dan nuevo. Entonces aquí le dan una hoja de trabajo de Minitab nueva o un proyecto de Minitab. Entonces yo le voy a dar un proyecto de Minitab, le voy a aceptar. Me pide si quiero guardarlo, yo voy a decir que no. Y listo, tengo otro, entonces voy a pegarlo acá. Lo mismo entonces, estadística, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general. Y tengo los factores y las respuestas, o variables no. Entonces, respuesta, peso, factores, raciones. Y ya, los resultados igual solo vamos a dar los primeros 4. Almacenamiento, entonces podemos poner los residuos.
Y listo, aceptar. Y ahí está. Y este es el AMBA o el ANOVA. Ujú. Según el p-value, entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Si queremos trabajar un alfa del 0.05. ¿Qué me dicen? ¿Se rechaza o se acepta? Se rechace. Claro, se rechaza. ¿Por qué se rechaza? Se rechaza porque el p-value es menor que el alfa. ¿Y cuánto es el alfa? 0.05. Y este es 0.03. Entonces se rechaza la hipótesis nula o la hipótesis planteada, indicando que sí hay significancia estadística. Muy bien. Entre las raciones. ¿Sí? Se entiende, muchachos, están comprendiendo más o menos cómo es la cuestión. ¿Alguien quiere hacerlo? Le vamos a ir diciendo acá. Por ejemplo, cuando hay parcelas perdidas. Se tiene un experimento de 4 raciones para hacerlo este similar al otro. Por ración, durante el experimento presentó una enfermedad que murieron 16. Dice, se pide determinar si existen diferencias entre las raciones. A continuación se presentan los resultados. Entonces, vamos a llevarnos esto por acá. Ok, entonces, bueno, esto sí. Entonces, estas son las repeticiones. Tenían nueve cerdos y estas son las raciones. Claro, entonces aquí vamos a poner igual fracciones. Aquí vamos a poner peso otra vez. A ver, peso. Ok, entonces sería acá. Ajá. Entonces vamos a dejar ración 1 y esto lo vamos a repetir. ¿Cuántas veces? 9 veces. 4, 5, 6, 7. Ahora la ración 2. 9 veces. La ración 3. 9 veces también. Y la ración 4. 9 veces. Entonces, aquí lo puedo transponer. Es decir, lo voy a copiar directamente de la fila y lo voy a pegar aquí. ¿Sí? Listo. Solamente 4 cerdos de esta repetición. Este tratamiento solamente 4 cerdos quedaron. Entonces, cuando no hay datos, se pone un asterisco así. Listo. Ahora vamos a escribir esto. Solamente son 35 y 33. Luego asteriscos. Son cerdos en esa ración. Y después quedaron 5, creo. Okay. Sí. 5. Entonces,
copiar y pegar esto. Vamos a poner asterisco. Y quedaron todos completos. Todos los 9 cerdos. Y le doy pegar. Ya, está listo. Entonces luego le voy a copiar. Como tengo la misma variable, es decir, raciones y pesos aquí en Minitab, lo que voy a hacer es, entonces voy a hacer otro nuevo para que no me confunda ahí. Entonces voy a pegar y ya. Entonces Minitab me va a calcular esto, de las pérdidas también. ¿Se acuerdan cuando hacíamos las manualmente? Teníamos que en la suma de cuadrado de los tratamientos dividirlo justamente en el número de parcelas existentes por tratamiento, o en este caso el número de animales por raciones, el número de animales que quedaron en cada ración. Entonces, lo mismo aquí sería estadística, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general, respuesta sería peso, factores, raciones, y voy a darle aquí en resultados, iguales, los primeros 4 nomás, residuos, creo que todo está bien, el modelo está bien, todo está bien, listo, aceptar, y ya, tengo el análisis de varianza, ¿ven? Un ratito. Entonces igual aquí tenemos significancia estadística. Muy bien. No recuerdo si a ustedes les dije que para el caso de con el submuestreo, creo que sí les dije en este caso. Me parece que sí. La idea es cómo quedar, cómo, a ver, estos datos yo quiero que estén en columnas, están en filas, ¿eh? Pero quiero que estén en columnas. Entonces, cómo establecer entonces la matriz o las columnas de datos para el análisis en Minitab? Entonces yo tengo tratamientos, porque ahí se mira muy pequeño, sí, pero voy a ver si lo puedo hacer grande. Ahí está. Tengo un tratamiento y tengo repeticiones. Tengo muestras y tengo la variable de respuesta. Es un DCA con submuestreo. Es decir, se ha estudiado la producción de forraje en maíz verde tomadas como muestras ante la posibilidad de medir la producción total de cada unidad experimental. El tratamiento consiste en diferentes cantidades de estiércol incorporado al suelo como mejorador. Diseño estadístico empleado fue completamente al azar. Entonces, 0 toneladas, 2 toneladas, 4 y 6 toneladas. Y luego las repeticiones son 4 y en cada unidad experimental se tomó muestras de 3 muestras. Entonces, aquí yo tengo el tratamiento, entonces 0, el tratamiento 0. Entonces tengo que ir visualizando cómo establecer
mis columnas para, para ubicarlas después en Minitab. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo establezco? Serían los tratamientos, luego que serían las repeticiones. Aquí ya se las dije, sí, se los dije cómo va ordenado. Aquí sería el tratamiento otra vez 0, 0, repetición 1, 1, 1. Aquí sería la muestra 1, muestra 2, muestra 3. El día sería 24, 23, 21. Serían estos tres datos, estos tres valores. Luego, ¿qué sigue? Puedo seguir hacia abajo, ¿no? Para continuar con la misma repetición. Que sería el tratamiento 2, o sea, 2 toneladas de estercol incorporado. Sería la misma repetición 1. Aquí ya sería las mismas muestras, que serían los datos que 24, 19, y así se va construyendo, ¿ven? Luego ven el tratamiento 4, sería 4, 4, 4. Aquí la misma repetición 1. Sería la muestra 1, muestra 2, muestra 3. ¿Qué datos serían aquí? 25, 28, 30. Ahora, el tratamiento de 6 toneladas sería 1, 1, 1, 1, 2, 3, sería 56, 55, 56. Entonces ya hice toda la repetición 1. Entonces, después, como es lo mismo, lo voy a copiar aquí, nada más que aquí sería la repetición 2. Y aquí sería lo mismo. Y aquí serían estos datos. Voy a copiar y voy a transponer. Esto lo voy a arreglar eso. Voy a copiar. Uh-huh. Y ahora esto. Ahora lo mismo, pero ahora sería con la repetición 3. Uh-huh. Y aquí sería lo mismo, que son 3 muestras en cada repetición. Entonces, ahora sería este. Listo. Ahora vamos a copiar igual otra vez. Esto. Sería la repetición 4, sí. Y serían estos datos.
Sí se entiende, ¿verdad? Lo que estoy haciendo. Ya, listo. Entonces ya. Tengo las repeticiones. Tengo las muestras. Tratamiento, repeticiones, muestras y la variable respuesta. Entonces ya he ubicado todos mis datos en forma de columnas. Entonces ya están listos para llevarlos a Minitab. Aquí voy a abrir un nuevo proyecto. Voy a pegar. Están haciéndolo, ¿sí? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas en cuanto a cómo ordenamos esto? ¿O todo está claro? Entonces aquí nos vamos a ir a estadísticas, a NOVA, modelo lineal, ajustar modelo lineal general. Y luego le doy aquí la respuesta. ¿Cuál sería la variable de la respuesta? Sería Y. Y fijo los factores. Los factores entonces sería tratamiento, sería repetición. Ubico los dos. Me voy aquí al modelo lineal general y en este caso eh, las repeticiones están anidadas en los tratamientos. Entonces doy clic aquí en tratamientos y estoy indicando que el factor repetición está anidado en este factor, es decir, en tratamiento. Y las repeticiones son aleatorias entonces. Entonces aceptar. Y aquí los resultados igual, los primeros cuatro. Almacenamiento, podemos dejar los residuos también. Aceptar. Y ahí está. Aquí acuérdense que tenemos dos errores, el error de muestreo y el error experimental. Entonces, esta sería la fuente de variación. Tenemos el tratamiento. Este sería el error experimental, es decir, repeticiones por tratamiento. Y este sería el error de muestreo, el 32. Entonces, 3, 12, 32, 47. No sé si desarrollé esto. Pero este es el análisis de varianza. Aquí las repeticiones
el error de experimental es menor que el error de muestreo, por lo tanto se hace un ponderado, ¿se acuerdan? Hicimos el ponderado, porque en este caso no, el error de muestreo es superior al error experimental. Sí. Y aquí dice que es no significativo el error también. Tienen p-value del 0.6, ¿sí? Y un F de 0.82. Ok. ¿Preguntas, chicos? Bueno, entonces, ya que hemos visto DCA en Minitab, ustedes pueden ir haciendo ya los ejercicios también en Minitab de DCA, irlos corroborando. Si ustedes lo están haciendo manuscrito, entonces lo van corroborando el programa. Vamos a aprender a hacer libros de campo en R ahorita y vamos a ver si podemos hacer por lo menos un ejercicio de DCA en R para que quedemos claros ahí. Ya. Y después podemos continuar con diseño en bloques y diseño DSL en Minitab. Después vamos a hacerlos en R. Entonces vayamos a R ahora. Que no se queden con las dudas, muchachos. Pregunten por favor. Para eso estoy aquí. Para resolver sus dudas. Entonces abran el software R para que podamos ver cómo hacer un libro de campo. ¿Cuál es el propósito del libro de campo? Ya que no me están contestando, entonces voy a preguntar así. A ver, Germán Marel, ¿está? Lo hemos visto en teoría, ¿sí? Esto de, esto de los libros de campo, ¿por qué son importantes? Rixi Funes está. Sí, ingeniero.
recuérdese cuál es el propósito de establecer libros de campo o realizar los libros de campo. Bueno, porque así no se pierde ninguna información, porque si solo la anotamos en libreta, podemos tal vez en algún momento perderla. Y si lo hacemos así digital, pues ahí la conservamos la información. Está bien. A ver, Karina, quisiera decir algo más. Acuérdense que el libro de campo básicamente es un trabajo previo a la instalación bueno, tenemos que hacer un trabajo de escritorio, sí, y tenemos que hacer un mapa, un croquis, tenemos que tener hojas de variables o cómo vamos a escribir cada variable. Es prepararse para ir al campo para que tal cual como lo hemos diseñado, como lo hemos planeado, así establezcamos el experimento. No se trata simplemente de ir y sembrar, no, se trata de primero pensar cómo hacer el trabajo. Tal cual, así como he diseñado el croquis, así ustedes se visualizan cómo van a ir a tomar esos datos y asimismo cómo van a hacer el análisis de esos datos. Por ejemplo, vamos a ver ese ejemplo de los libros de campo. ¿Sí? Uh-huh. A ver, entonces, entonces abran su software R y vamos a poner aquí libro de campo. Para ello necesitamos llamar la librería de Agricolae. Vamos a darle ROM. Listo, ya está, miren, marcada Agricolae. Agricola es un paquete que nos ayuda mucho para los diseños. Por ejemplo, fíjense, aquí está la descripción. Hay muchas aplicaciones. Aquí están los diseños, ¿ven? Diseño factoriales, logaritmos latinos, cuadrados latinos, diseños látices, eh, completamente al azar, de bloques. Están la mayor parte de los diseños, por lo menos los más básicos. Entonces, si queremos hacer, por ejemplo, el diseño DCA, el completamente randomizado sería el diseño completamente al azar. Este. Entonces, para que ustedes puedan hacer un libro de campo, bueno, para la aplicación de los diseños tendrían que instalar Agricolae. Entonces van aquí, paquetes, y le dan aquí install, y desde el repositorio CRAN, entonces escriben ahí Agricolae, le dan aquí y le dan install.
Se instala el paquete y sí, pues, no sé si puede dar algún error. A veces dan algunos errores porque necesitan otras extensiones eh, como RTool para poder utilizar los paquetes. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a irnos al diseño completamente al azar, que sería el de CRD. Y aquí está un ejemplo cómo utilizar estos diseños. ¿Sí? Miren, aquí por ejemplo da una descripción, los argumentos, que es cada cosa. Por ejemplo, kills, este es el método para randomizar. Y hay diferentes métodos. Fíjense, aquí están, ¿ven? Están esta forma, está la forma super duper, y así. Estas son algunas, o puede ser por default, ¿sí? Es decir, que ustedes le indican al programa que él haga la aleatorización como ellos quieran. Estas son las formas de aleatorizar para números aleatorios o pseudo aleatorios. Bueno, y aquí lo que vamos a hacer es establecer un vector que me pueda agrupar los tratamientos. Es decir, yo necesito generar un vector, va a ser un vector, va a ser un vector, voy a ponerle TRT de tratamiento, ¿sí? Entonces lo vamos a asignar como con la función C, que es concatenar, ¿se acuerdan? Lo que vamos a hacer aquí es agregar los tratamientos. ¿Qué es un tratamiento? A ver, Karina, ¿qué es un tratamiento? ¿Se acuerdan? Carlos Rivera, ¿qué es un tratamiento? Cristian Herrera, a ver, alguien que quiera participar. Vamos a escribir aquí tratamientos. Bueno, ustedes lo escriben en el examen entonces. Eh, las variedades pueden ser tratamientos. Entonces vamos a escribir aquí variedades, pues variedades de frijol, variedades de frijol dorado, Amadeus, este,
Otra variedad. Dicta 122. Vamos a probar estas variedades. Vamos a hacer libre campo. Estamos haciendo un libre campo. ¿Sí? Otra, a ver, un poco más actual, lenta precoz. He colocado mis tratamientos. Ok, ya he hecho el vector. Voy a darle ROM. Listo, ya está aquí. Entorno de variables. Ahora lo que voy a hacer es tomar el ejemplo sí, que me está dando R, es para saber cómo usarlo. Voy a copiar y lo voy a pegar aquí para poderme guiar. Ok. Entonces yo le voy a llamar diseño DCA y entonces ahí sí le voy a poner esto, ese comando design punto CRD. Entonces escribo el tratamiento CRT, así como lo escribí. Entonces, yo voy a hacer un experimento. Pues, a ver, estas son 1, 2, 3, 5 variedades o 5 tratamientos. Y quiero dejar 4 repeticiones. 5 variedades, 4 repeticiones. Entonces pongo 4 aquí donde dice, ya, aquí voy a dar 4 repeticiones. Entonces, luego lo va a serie. La serie, bueno, hay cosas que son por default, sí, que se dejan. ¿Sí? Y la forma de randomizar, que sería Kings, vamos a dejar, a ver, vamos a dejar, vamos a elegir una. Vamos a elegir esta. Y randomización, vamos a dar que sí, voy, y ya, eso sería. Vamos a eliminar esto porque esto solo nos sirve como ejemplo. Y ahora le vamos a dar ROM. Vamos a ver si nos sale algún error. No, todo está bien. Entonces después le vamos a escribir desea y vamos a asignarle que yo quiero. Entonces, el libro de, de esto, ¿sí? De diseño guión bajo DCA. O sea, DCA yo lo voy a asignar, va a ser una variable que voy a asignar para que me arroje el libro de lo que he asignado aquí, es decir, DCA guión bajo, DCA, diseño guión bajo DCA, y él le ha asignado todos los argumentos para poder aleatorizar un diseño DCA con 4 repeticiones, con este tipo de randomización, y me lo va a tirar, ¿sí? Entonces sería aquí, diseño, ahí está. Voy a poner el símbolo del dólar y voy a poner book del libro, book.
y le voy a dar correr. Y aquí me lo ha tirado así. Ya, me ha dado 20 objetos, ¿ven? 3 variables. Ya, 20 objetos, dice. ¿Por qué 20 objetos? Porque son 5 variedades por 4 repeticiones. Yo voy a poner view que, view DCA. Entonces me aparece aquí, fíjense, miren. Pero está aleatorizado, ¿ven? Claro, entonces yo lo que voy a darle es print, la función print, porque quiero verlo aquí en la consola. Entonces le voy a dar print DCA. Listo, ROM, aquí está. Bien. Entonces luego lo voy a copiar a esto. Lo voy a exportar a un Excel. Aquí. Le voy a dar pegar. Pues fíjense que me tira todo en una misma columna. Miren. Entonces ustedes lo marcan. Se van aquí en la opción donde dice datos. Datos. Le dan texto en columna. Y luego le dan, ahí está bien. Y le dan siguiente, siguiente. Y lo dejan en general, está bien. Finalizar. Entonces ya listo. Me hizo esto no lo ocupo. Estas serían las unidades experimentales. Estas serían las repeticiones. Y esta sería la variable respuesta. Bueno, serían los tratamientos. Y ya. Entonces, aquí tengo ya aleatorizado mis tratamientos. Entonces tengo 5, a ver, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ahí puedo dejarlo. Eh, ujú. Listo. Por ejemplo, fíjense ustedes. ¿Ya? Entonces, acá tenemos estas unidades experimentales. Ok. ¿Sí? Luego puede ser este. Ok. Y listo. Entonces tengo mis unidades experimentales. ¿Sí?
Las unidades experimentales son un código único asignado a cada unidad experimental. ¿Por qué se hace eso? Porque de pronto no solo ustedes van a trabajar en el experimento, van a ver otras personas y ustedes le dicen entonces, váyanse a la parcela 100, a la unidad experimental 110. Y le dicen, vayan a la parcela de dicta 122, no vas a ver. Entonces, rulan de acuerdo a estos códigos. Y igual, esto lo mismo lo pegamos aquí. Tal cual como nos arrojó el programa, según esa aleatorización. Entonces, ustedes se despreocupan de saber cómo van a hacer el experimento, dónde van a dejar tal experimento, cómo aleatorizarlo, cómo hacerlo manual. Eso es un dolor de cabeza, pero con los programas hoy, con estos software, ya se facilita el trabajo. Entonces, ven, ya tenemos aleatorizado en 5 repeticiones, perdón, en 4 repeticiones, los 5 tratamientos. Entonces, tal cual, así como está este croquis, entonces ustedes aquí, perdón, vamos a bajar ahí mejor. Lo que vamos a hacer es bajar esto para hacer aquí. Así. Entonces, aquí ustedes tienen tratamientos. Entonces aquí ustedes tienen variables. No sé qué variables pueden. De la planta de frijol pueden tomar rendimiento de planta, biomasa, rendimiento. Entonces ustedes se van a la unidad experimental 101, corresponde al tratamiento dicta 103 y anotan pues aquí lo que resultó, sí. Y así. Entonces lo han hecho de una forma más simple, una forma sencilla. Y ahora, no sé, por ejemplo, bueno, este sería el croquis. Está la aleatorización y están las variables, ¿sí? Las variables que van a tomar ustedes en el experimento. Entonces, finalmente ustedes solo hacen un filtro acá. Claro, aquí sí tienen, por ejemplo, no sé, altura de planta, vamos a hacer números aleatorios. Sería aleatorio entre, a ver, número inferior, no sé, dar un ejemplo, 50 centímetros. Vamos a poner el superior, sería, no sé, por dar un ejemplo. Ya estoy inventando acá, ¿no? Listo. Entonces, imaginémonos, estas son las variables, esta es la altura de planta tomada. Entonces, ustedes para, para hacer el análisis, simplemente hacen un filtro para que el filtro les correlacione, por ejemplo, dicta 113 y le va a correlacionar con 57.21.
lo voy a copiar y lo voy a pegar solamente los números porque como tiene fórmula me va a estar moviendo el... Ahí está, ahora ya no tiene fórmula. Entonces ahí sí. Dicta 113 de la unidad experimental 1 corresponde a 66.64. Solo hago más de ordenar de mayor a menor, entonces ya está ordenado todos los tratamientos. Entonces esto fácilmente yo lo llevo a Minitab. Al mismo R, ¿sí? El mismo R se puede, lo podemos hacer con el mismo R. Lo vamos a hacer con R también, pero lo vamos a hacer en Minitab también. La clase termina a las 9:05 o 9:10. Chicos, 9:10. A las 9:10. ok. Ya, entonces aquí miren, nomás pegamos, ven lo simple que es. Ya después ustedes hacen el análisis rápido. Ya, no se van a complicar en su trabajo de investigación. Listo. Ponen las variables respuestas, altura de planta, los factores, tratamientos, resultados, solamente estos primeros 4, almacenamiento, residuos y ya, aceptar. Y listo, tienen su análisis de varianza. Le dan estadísticas, ANOVA, voy a ajustar modelo lineal general y luego le dan, perdón, para comparaciones, ANOVA, aquí, comparaciones, vamos a hacer la prueba de 2K, ¿no? Comparar los tratamientos, gráficas, ¿no? Está bien, todo está bien, aceptar, listo, los tratamientos son todos iguales. Esto pues, he puesto números aleatorios acá, ¿no? Pero me dice que los tratamientos todos son iguales, todas las variedades tienen el mismo comportamiento, tienen la misma letra. Entonces no hay diferencia estadística entre ellas. Pero esto porque los datos los he inventado, ¿sí? Pero en la realidad puede ser que Dorado sea mejor que Dicta 103. Entonces, así sería. Vamos a hacer el ejercicio o los ejercicios de los que hemos hecho en clase SA en R. Faltaría hacer DBCA en Minitab, DCL en Minitab y estos mismos también en R. Lo vamos a hacer en la próxima clase. Pero esa es la idea. Jóvenes, cualquier consulta, por favor, háganla. No se queden con las dudas. La intención es que puedan aprender a hacer esto. Esto les he subido, creo, el script les he subido a la plataforma para que se